Mi hija me acusó falsamente de abuso y por su culpa pasé 15 años en prisión. Luego me quiso pedir perdón, pero yo ya no la veía como mi hija, solo como la causa de mi sufrimiento. Antes de que todo se desmorone, mi vida era relativamente tranquila, casi rutinaria. Tenía un empleo estable como ingeniero, un trabajo que me permitía vivir cómodamente. Cada día al despertar me sentía agradecido por tener una familia unida, una esposa que siempre había sido el pilar de mi vida, a pesar de los inevitables altibajos del matrimonio. Nuestros 20 años juntos habían estado marcados por el respeto y el amor. También teníamos a Natalia, nuestra hija adolescente, una niña que, aunque estaba en una etapa difícil de la vida, siempre había sido un orgullo. O eso era lo que pensaba antes de que todo cambiara. Déjenme contarles. Esa última semana antes del desastre fue una de las más extrañas de mi vida. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una tensión invisible. Recuerdo con claridad la última vez que nos sentamos los tres en la mesa. Una cena común, sin nada especial, pero con algo que no podía identificar. Natalia estaba distraída enviando mensajes en su teléfono con la cabeza baja, sin prestarnos atención. Por su parte, Mónica intentaba mantener la conversación a flote, sonriendo con esa sonrisa forzada que a veces tenía cuando algo no iba bien. Así que dime, Natalia, ¿cómo fue tu día hoy en la escuela? Le pregunté intentando romper el hielo. Me respondió que todo iba normal y que no había nada interesante. Me miró y con el tono cansino típico de los adolescentes. Mónica le lanzó una mirada, esa que solo una madre sabe dar, una mirada que sugería que estaba cansada de que su hija no mostrara más interés. Mónica le dijo que debería hablar más conmigo, que yo me esfuerzo por estar presente. Pero Natalia respondió con que siempre le hacíamos esto y que por qué no la dejábamos en paz. Entonces se levantó bruscamente de la mesa y luego desapareció en su habitación. Ambos nos miramos, intercambiamos una mirada que intentaba comprender lo que sucedía. Sabíamos que era una fase, pero en el fondo, algo no se sentía bien. No imaginábamos que esos gestos de rebeldía inocente fueran señales de algo mucho más oscuro que se gestaba en su interior. Esa fue la última cena que compartimos como una familia unida. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. La mañana fue tranquila, me levanté temprano, preparé mi café y comencé a revisar algunos planos para un nuevo proyecto en el que estábamos involucrándonos. Todo parecía estar bien, incluso cuando Natalia entró en la sala. Ella tenía ese brillo en los ojos que solo los adolescentes pueden tener, una mezcla de energía y rebeldía. «Papá, voy a salir con Lucas esta noche», me dijo sin rodeos. «¿Lucas?», repetí en mis adentros. Solo escuchar su nombre me pone tenso. Lucas era un chico problemático de esos que siempre parecían estar al borde del desastre. Nunca fui un padre de los que impusiera ideales, o como tendría que actuar alguien, pero siempre trataba de buscar lo mejor para ella. Y ese chico no lo era. No es por desmeritar, pero no era la clase de hombre que yo quería para la vida de mi hija. Cada semana estaba involucrado en alguna discusión, en algún robo o agresión en la ciudad. Su nombre no era menos que temor en todo nuestro pueblo. Todos lo conocían, sabían que su fama era esa y cómo le gustaba vivir. Recuerdo la vez que iba de camino al supermercado a realizar la despensa. A medio camino vi un grupo de adolescentes que rodeaban a un chico medio moribundo en el suelo. Al parecer, le habían robado su bicicleta. Era una bicicleta muy atractiva, tenía llantas que iban casi por cualquier superficie. Pasé por su lado, pero no le di mucha importancia. Pero lo peor fue cuando llegué a casa. Mi hija estaba sentada junto a Lucas, parecían muy cómodos el uno con el otro. Las acaricias venían e iban de un lado al otro. Fue una escena como de película. Los interrumpí y mandé a mi hija para adentro. Mi hija a regañadientes entró. A Lucas, por otro lado, le advertí que no lo quería ver cerca de mi hija de nuevo. Él sonrió y me dijo: «Señor, no importa lo que usted quiera. Mientras su hija lo quiera, voy a estar siempre al lado de ella». Subió a aquella bicicleta que le habían robado a ese pobre chico y se marchó. No le tenía miedo ni nada por el estilo, pero si había sido capaz de robarle la bicicleta al hombre de antes, era capaz de no acatar mi advertencia sobre mi hija. Y así pasaron los meses. Mi hija se veía a escondidas con él, seguían saliendo con ese muchacho. Yo había intentado en varias ocasiones hablar con ella sobre lo perjudicial que sería su futuro, pero ella nunca me quiso hacer caso. Tuvimos varias discusiones sobre esto. Le hablaba con firmeza sobre lo perjudicial que era, pero ella me miraba desafiando, con un brillo de ira y desprecio en su mirada, diciéndome que era un dictador que siempre trataba de controlar todo a su alrededor. Gritó con los ojos llenos de ira y rabia antes de levantarse de la silla y dar un portazo mientras subía corriendo las escaleras. Tras cada discusión, Mónica y yo nos quedábamos en la mesa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. No era la primera vez que Natalia actuaba así, pero esta vez había una sensación extraña, de algo que estaba sucediendo. No pude dejar de pensar en esa mirada de odio que me había dirigido. Algo no estaba bien, pero no sabía qué.
Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas e inseguridades. Me preocupaba la actitud de mi hija con respecto a este tema, pero jamás imaginé que algo mucho más horrible estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente me despertaron a golpes en la puerta. Mi vida dio un giro irrevocable. Era la policía. Me esposaron frente a mi esposa y mi hija, mientras Natalia lloraba desconsolada y señalaba con el dedo, acusándome de cosas horribles, horrendas que yo nunca había hecho. Todo lo que había construido, todo lo que había amado, se derrumbó en un instante. Al parecer, mientras dormía, Mónica, mi esposa, había llamado a la policía y me había puesto una denuncia, según ella, por abuso en contra de mi propia hija. Cuando escuché esto, mi primera reacción fue reírme. Creí que me estaban jugando una mala broma. Pero cuando miré a mi hija, la vi siendo abrazada por mi esposa y diciéndole que todo estaría bien. No podía creer lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. Mi hija me había acusado falsamente. Esto debe ser un error, le dije a los policías. Yo nunca le podría hacer esto a mi hija Natalia. Diles que esto es una broma tuya, diles la verdad. Grité casi entre lágrimas, mis ojos rojos del temor que sentí en ese momento. Natalia me miró. Pensé que iba a decir lo que realmente era, que no le había hecho nada y que todo era falso. Pero en su lugar, afirmó lo que su madre había dicho. Ese hombre abusó varias veces de mí, me gritó. Dijo sin una pizca de remordimiento ni duda en sus ojos. Se podía ver odio puro. Nunca creí que mi hija pudiera hacer una cosa de esas. Habíamos temido nuestras peleas, pero, como cualquier otra familia, llegábamos a un acuerdo, pero llegar al punto de acusarme falsamente de abuso era algo imperdonable. En los días posteriores a la acusación, mi mundo se desplomó. Mi mejor amigo, Mario, alguien que había sido como un hermano para mí en la secundaria, ni siquiera se molestó en preguntarme si era cierto. Las palabras que me dijo fueron como cuchillos. Eduardo, esto es imperdonable. No puedo asociarme con alguien como tú, me dijo por teléfono con una voz fría y distante. Mario, tú me conoces mejor que nadie. ¿De verdad crees que soy capaz de esto? Le rogué por que me creyera, pero él simplemente evitó su mirada a través de la línea telefónica. No sé qué más pensar, respondió antes de colgar el teléfono para siempre. Las traiciones no solo venían de amigos, incluso de mi propia familia. Me dieron la espalda, mis padres, aquellos que siempre me habían apoyado incondicionalmente, me miraron con desdén y odio. No podemos creer que hayas hecho esto, Eduardo. ¿Cómo pudiste?, dijo mi madre entre lágrimas, mientras mi padre me miraba con una mezcla de horror y desilusión. Intenté explicarles, intenté razonar con ellos, pero sus corazones ya estaban llenos de odio, de dudas. Las palabras de Natalia habían sido suficientes para derribar años de confianza y amor. Nadie me creyó. Mi vida se desplomó con rapidez, tan rápido que no pude comprender lo que pasaba a mi alrededor. En ese momento, perdí mi empleo, ya no podía salir a los lugares que me gustaba frecuentar con regularidad. Se me fueron restringiendo poco a poco. El hotel en el que estaba quedándome me echó, como si realmente hubiera cometido un delito. Mi hija empezó a esparcir más y más la historia, hasta que llegó a las noticias locales, donde me tachaban del padre abusador. Tenía toda la ciudad en mi contra, por algo que nunca hice. Traté de hablar con mi hija y mi esposa, pero ellas solo hacían show similar para llamar la atención. Intenté en varias ocasiones preguntarle a mi hija por qué había hecho eso, y esto solo repetía que todo era mi culpa. Realmente no entendía cómo era culpable de algo que no había hecho. El dolor de las traiciones se estaba intensificando en mi interior. Pero a pesar de todo no llegué a odiar completamente a mi esposa, mucho menos a mi hija. Recuerdo claramente un día, mientras estaba en una casa tratando de comer algo, ya que por lo que estaba sucediendo no había comido absolutamente nada. El hambre no había tocado a mi puerta, solo la desesperación y la tragedia. Me llegó una citación. El papel decía: Querido señor Peterson, por favor presentarse el día 17 de abril a las 13 horas en la casa de detención para dar inicio a su juzgamiento. Siempre pensé que este tipo de cosas eran más formales y con términos más elocuentes, pero al parecer a mí me creían un abusador y un idiota. Continué leyendo. En caso de no presentarse, se tomará como desacato a las leyes y se le impondrá una condena mucho más fuerte, así que por su bienestar presente, atentamente, juez principal de la casa de detención. Cuando acabé de leer la citación, no sabía si era una orden o una advertencia o si ya me estaban inculpando. Lo que sí estaba claro era que ganar no iba a ser sencillo. Algunos días antes de la cita había hablado con un abogado
Y, a diferencia de muchos de mis amigos y familiares, el señor Miguel sí creía en mi inocencia. Había estado conmigo en todos los altibajos de la vida en los últimos 10 años. Pasamos innumerables situaciones difíciles juntos. Habíamos forjado un lazo que va más allá de solo abogado-cliente. Era como mi hermano de otra madre. No les voy a mentir. En un principio fue directo conmigo y me preguntó: quiero que seas honesto conmigo en esto. En base a eso decidiré si apoyarte o dejarte morir. Tú decides. Me lo dijo con una mirada que traspasaba cada rincón de mi cuerpo. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo: ¿le hiciste algo a Natalia de lo que te arrepientas? Lo dijo con un tono frío. Casi se podía sentir su hostilidad. No, respondí sin quitarle la mirada de los ojos. Nunca le podría hacer eso a mi hija. Su cara se dobló, como si por un instante hubiera desconfiado de mí. Pero luego replicó: está bien, te creo. Mi cara de sorprendido le hizo gracia. Empezó a reír incrédulo de lo que sucedió. ¿De qué te ríes?, le pregunté. De tu cara, chico. Deberías verla, dijo casi atragantándose con la saliva. Lo miré con un aire frío de alivio. Al menos ya tenía alguien que me creía, que creía en mi inocencia. Tuvimos una plática bastante extensa. Hablamos de todas las cosas que podrían ayudarnos en este caso. Teníamos abundantes pruebas. Nuestra victoria estaba en camino. Cuando llegó el día del juicio nos encontramos con Mónica y Natalia. Habían formado un teatro digno de Hollywood. Se había puesto ropa negra, tenía la cara tapada con un velo largo donde a duras penas se les veía el rostro. Y estaban llorando. Era una escena de película. Por un segundo pensé en acercarme e intentar hablar con ella, pero mi abogado Miguel me aconsejó que mejor guardara distancia. Le hice caso y nos dirigimos a la sala. Mientras tanto, ellas seguían atrayendo las cámaras que se habían reunido para el caso más famoso que había sucedido en la ciudad. El juicio fue una farsa desde el principio. La acusación de mi hija era tan contundente y el drama que ella presentaba ante el juez era tan convincente que el fiscal no necesitaba más que sus palabras para comenzar a atacarme. Mi abogado, un hombre con años de experiencia, luchaba contra viento y marea para presentar la verdad. Pero no fue suficiente. Señorita Natalia, ¿podría detallar los eventos que le llevaron a su denuncia?, preguntó mi abogado con paciencia. Ella sollozó teatralmente, sus lágrimas cayendo con fuerza antes de responder. Él se paraba todas las noches en mi cuarto y me hacía actos horribles. Hacía pausas para llorar y limpiarse las lágrimas, luego continuaba. Me torturaba y si no me dejaba hacer lo que él quería decía que se iría a desquitar con mi mamá. A medida que Natalia hablaba yo no dejaba de mirarla, mis ojos se llenaban de agua y tristeza, de decepción. La niña que más quise me estaba traicionando. Yo no sabía lo que había hecho mal. Era muy frustrante. Cada palabra de Natalia me golpeaba como un puño en el estómago. ¿Tiene alguna prueba física que respalde esas acusaciones?, insistió mi abogado. No, pero sé lo que pasó. No puedo seguir callándolo, respondió con firmeza Natalia. El juez me miró con una ira que se podía sentir a kilómetros de distancia y me preguntó: ¿lo que está diciendo ella es verdad? No, señor, respondí, con un tono fuerte pero sin llegar a gritar. Entonces, ¿por qué su hija dice todas esas cosas? ¿Acaso está mintiendo? No supe qué responder. Al ver mi silencio, una de las personas que estaba al lado de Natalia gritó: ¡maldito abusador! Lo miré confundido. Luego otro lo siguió. Me deseaban la muerte. Querían que me vaya a prisión y que según ellos pague lo que había hecho. ¿Lo que hice? Pero si yo no hice nada, grité con mi voz entrecortada por el llanto. El juez golpeó la mesa con el martillo y pidió orden. Luego me miró, echó un suspiro y dijo: escoria como tú, debe sentirse que se pudre tras las rejas. Quedé en shock al escuchar las palabras del juez. Mi abogado intentó replicar, pero ya no tenía validez. Se prosiguió con la sesión. Bueno, cuéntenme de tus pruebas, aunque no creo que cambie mucho lo que ha sido dicho por su hija. Recuerden, dijo gritando y mirando a todos, los niños nunca mienten. Señor juez, empecé a explicar, a diferencia de ustedes, que me están juzgando sin saber y sin pruebas. Cállate y ve al grano, o te doy la condena de una vez, interrumpió. Respiré profundo y proseguí. Yo no le he hecho nada malo a mi hija, solo la he amado y protegido y cuidado. No entiendo de dónde salió. Me interrumpió un grito de Natalia diciendo que era mentira, que siempre había obligado a hacerle innumerables cosas horribles en contra de su voluntad. Miré al juez y pude ver cómo su ira se iba incrementando. No podía creer que estuviera haciendo esto. Antes de que el juez pudiera decir alguna palabra, miré a Natalia y grité: ¿qué te hice para que me odies tanto? No entiendo, siempre te amé y te cuidé.
Nunca te hice nada de lo que me estás acusando. Pude ver en sus ojos cómo un rostro se delataba la tristeza y el lamento. El juez, influenciado por la emotividad de la situación y las palabras de mi hija, ignoró las faltas de pruebas concretas. «Vuelva a su asiento, señor», me dijo con un tono frío como el hielo. Volví a mi asiento y el juez dijo: «Viendo las pruebas que tienen y que se han presentado en esta sesión, y las pocas coherentes que se encuentran en algunas otras». Por un momento pensé que me iba a dar la razón, que todo lo anterior era solo teatro para ver mi actitud. No podía estar más equivocado. Yo prosigo. Lo declaro culpable de los cargos de abuso, agresión y sometimiento contra una menor de edad, y queda sentenciado a 15 años de prisión estatal en Nueva York. Y con eso, declaro que esto se termina. Finalizó estrellando el mazo contra la mesa. Cuando dijo eso, pude ver cómo la tristeza, desesperación y lamento pasaban frente a mis ojos. Mi hija, o a la que estaba en ese momento la consideraba como tal, reía y gozaba de tal victoria frente a mis narices. Era una escena desgarradora. Desde ese momento supe que toda mi vida cambiaría. Cuando vi que Mónica se acercó a Natalia y la felicitaba con alegría, pude sentir cómo el rencor y el odio tomaban parte de mi corazón. Nunca pensé que llegaría a experimentar tales sentimientos contra mi esposa e hija. Pero ahí estaban. Surgieron como una semilla que germinaba en un campo fértil. Cuando llegaron los policías, me pusieron las esposas y me iban a retirar de la sala. Al pasar por al lado de Mónica y Natalia les dije: «Juro que se van a arrepentir por lo que me hicieron. Soy inocente y ustedes lo saben. Malditas». Un policía agarró un palo y me golpeó, dejándome inconsciente en el suelo. Hasta ese punto no recuerdo mucho de lo que pasó después. Cuando desperté, me encontraba en una cama de enfermería. Pensé que quizás lo que me había sucedido había sido un sueño y nada más. Pero luego la enfermera me miró y dijo: «¿Cómo te encuentras? Recluta número 23670927». Mi cuerpo entró en pánico. El miedo empezaba a recorrer cada parte de mí. «Bien, supongo», respondí. «Excelente», replicó ella. «Descansa un poco más y luego te van a llevar a tu celda». No lo podía creer. ¿En serio iba a pasar 15 años en prisión por culpa de mi hija? Dios, ¿qué es lo que pasa aquí?, grité mirando el techo. Pasaron los días y todo iba empeorando. La cárcel fue un lugar de tortura, no solo física, sino psicológica. Los rumores sobre mi condena se extendieron rápidamente entre los reclusos, y no pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en el blanco de odio de todos los reclusos. Fui golpeado, humillado y abusado de maneras que ni siquiera quiero recordar. Cada día era una batalla por mantener la cordura, por no perder la poca esperanza que de verdad tenían que algún día la verdad saldría a la luz. Después de mucho dolor y sufrimiento hice algunos amigos que, a pesar de lo que se decía de mí, me creían en mi inocencia. Y aunque lo que me habían hecho no se podía remediar, tenía que vivir con eso y seguir. Cada día, cada mes y cada año mi dolor se intensificaba en contra de Mónica y Natalia. Todo el amor, el aprecio que alguna vez les tuve, se veía desvanecerse con el tiempo. En su lugar, el odio y el rencor crecían en mi interior. Y para mí era perfecto, porque yo ya no quería saber de ellas, solo quería verlas sufrir. Encontré una chispa de esperanza. Me aferré a la idea de que algún día volvería a ver la luz del día, que encontraría alguna forma de vengarme. Había empezado a estudiar a las personas a mi alrededor, sus debilidades, sus miedos. Había algo dentro de mí que sabía que esto no sería el final. Y habían pasado 5 años desde que fui condenado, cuando una tarde llegó un mensaje de un guardia. «Señor Peterson, su sentencia ha sido revocada. De momento es libre». No lo podía creer. ¿En serio me estaba pasando? ¿Era real lo que este guardia me acababa de decir? Me pregunté a mí mismo. Pero no entiendo qué sucedió. ¿Cómo pasó esto?, le pregunté con ingenuidad. El guardia me respondió: «Al parecer su hija retiró la demanda. Tienes una hija estupenda», dijo entre risas. ¿Hija estupenda?, pensé. Mi hija no era nada estupenda. Solo una niña caprichosa que, si no quería hacer lo que ella deseaba, los culpaba y les hacía pagar. Eso fue lo que me di cuenta en los últimos 5 años que pasé en prisión. Ya entendía todo a la perfección. Todo había sido por esa vez que no la dejé salir con su noviecito Lucas. Pero eso ya no importaba. Ahora podría volver a la libertad. Podía por fin salir de este maldito lugar. Cuando llegó el día de mi salida, había recogido mis cosas y llevaba todo en mi pequeño bolso. Tampoco era como que tuviera mucho. Caminé hasta la salida. A las afueras estaban ellas, Mónica y Natalia.
Las dos parecían arrepentidas, las lágrimas corrían por sus rostros. No entendía absolutamente nada del espectáculo que estaban formando. Se me acercaron y Natalia intentó abrazarme. La aparté sin tirarla al suelo. ¿Por qué este show? No entiendo lo que tratan de hacer, pero no caeré en sus juegos, dije con un tono frío y sombrío. Ellas me miraban confundidas, como si estuvieran esperando otra reacción de mi parte. Les dije viéndola a los ojos. Creyeron que con sacarme de prisión, luego de haberme inculpado falsamente, las iba a perdonar. Que todo quedaría como si no hubiera pasado nada. Deben ser realmente estúpidas para siquiera pensar en algo así. Natalia lloraba y de rodillas me suplicaba que por favor la perdonara, que todo había sido un error de niña caprichosa. ¿Error por un capricho? Pasé 15 años en prisión por culpa de tu estupidez. Me hicieron cosas horribles allí adentro. ¿Y crees que un simple perdón va a arreglar todo? ¡No seas estúpida! Mónica se acercó, me miró y me dijo, sorprendida. Nunca pensó que yo les pudiera hablar así a nuestra hija, hasta que yo lo estaba haciendo. Por los últimos 10 años había sido un padre calmado y amoroso, el esposo perfecto, pero eso cambió luego de la denuncia. El odio que sentía en mi corazón no se podía calmar con unos simples gritos. Necesitaba venganza, necesitaba hacerles pagar por todo lo que me habían hecho pasar. Ese día las dejé sin decir nada más. Tanto Natalia como Mónica me suplicaban por perdón, pero yo estaba enfocado en lo que quería hacer, y el perdonarlas no era una de mis prioridades. Los primeros días luego de salir de prisión fueron realmente difíciles. No podía encontrar trabajo ya que mi reputación estaba completamente manchada por los errores del pasado. Errores que nunca cometí, pero que marcaban mi vida como una cortadora. A pesar de todo, pude encontrar un trabajo en un terreno en las afueras de la ciudad. La paga no era realmente buena, pero era eso o nada. Y bueno, al menos para comenzar estaba bien. Mi trabajo era sencillo, dar de comer a algunos animales y estar atento si alguna cosa necesitaba algún cambio o reparación. Aunque mi profesión no era exactamente esa, era algo similar. Bueno, si cambias el crear planos de construcción por limpiar estiércol de las vacas, digamos que no está tan mal empezar de nuevo. Luego de pasar el tiempo, los dueños de las tierras empezaron a agarrar un poco de afecto que nunca sentí en mi propia familia. Fue algo extraño, porque me sentía comprendido y no juzgado. Todo marchaba bien. Hacía mi trabajo de manera estupenda y a diferencia de los primeros meses, ya no cuidaba del estiércol. Ahora yo supervisaba, había escalado varios puestos y me gané la confianza de los dueños. Incluso empecé una relación con la hija de uno de ellos, Ana. Ana era una chica estupenda. Parecía un ángel, me cuidaba como ninguna otra mujer lo había hecho en mi vida. Era la mujer perfecta para mí. Y aunque en un principio sentí miedo de contarle todo lo que había pasado, decidí que si quería hacer las cosas bien tenía que enfrentar a los monstruos que me atormentaban. Pero su reacción me dejó estupefacto. En lugar de juzgarme y llamarme abusador como lo habían hecho muchas otras personas, muchas otras mujeres con las que había estado intentando retomar mi vida, ella creyó en mí. Y eso me llenó de felicidad asombrosa. Me sentía cuidado, protegido por primera vez. Me sentía realmente bien de que alguien me creyera. Aunque era de esperarse, ya que antes de solicitar el empleo a los padres, lo primero que hice fue hablarles con sinceridad de mi situación. Gracias por aceptarme, pero antes de comenzar o decir cualquier cosa quiero que sepan la verdad de mi pasado. Y aunque por un momento dudé en seguir contándoles, me decidí que si quería avanzar, debía ser totalmente sincero. Fui inculpada falsamente por abuso, por mi propia hija y esposa. El silencio invadió el cuarto. Los dos se miraban entre sí, ya que estaba preparado mentalmente para el rechazo, cuando el señor Villanueva me pregunta: ¿y eso es cierto? No, señor, respondí rápidamente. Todo fue un invento de mi caprichosa hija porque una vez no la dejé salir con su novio, ya que su novio me pareció una mala influencia para ella, pero ella me terminó inculpando de esto. En su rostro se podía ver la incertidumbre. Ya sabía cómo terminaría esto. Yo siendo tirado como una bolsa de basura en la calle y de vuelta a mi vida de infierno. Empecé a mentalizarme poco a poco, para que el golpe fuera un poco menos fuerte, pero la reacción de ellos fue todo lo contrario. Te creemos, Peterson, respondió nuevamente. Sorprendido los miré y les dije: ¿de verdad me creen? Sí, pareces un buen chico. No te ves de la clase de hombre que va por ahí abusando de las mujeres o haciendo cosas malas. Ese día lloré desconsolado en la pequeña habitación que me habían dado. No podía creerlo. Por primera vez no me juzgaron sin saber. Me creyeron. Sentí alegría en mi ser.
Y así pasó el tiempo. Yo había iniciado mi relación con Ana y vivíamos muy bien. Llevaba una vida tranquila, lejos de los malos recuerdos del pasado. Pero eso cambió una mañana, cuando me llegó una citación del juzgado. Otra vez. «Esto debe ser una broma», grité. «¡Qué mujeres de mierda! Nunca pensé que pudieran llegar a estos extremos». Pero una cosa estaba clara. Esta vez no iba a perder como lo había hecho la vez anterior. Esta vez sería mi reivindicación. Hablé con Ana y sus padres y estos aceptaron ayudarme con todo lo que pudieran. No podía estar más feliz de esto. Los consideraba como mi verdadera familia. Así pasaron los días y el día del juicio llegó. Mónica parecía feliz, se veía radiante, vestía unos tacones altos que resaltaban su vestido negro. Parecía la típica actriz de telenovela. No podría decir lo mismo de Natalia. Ella se veía descuidada. Llevaba una sudadera azul, unos pantalones sencillos, pero lo que más me sorprendió fue su rostro. En él se marcaba una tristeza, un lamento. Quizás por fuera todo el dolor y sufrimiento que me hizo pasar mientras estaba en prisión, pensé. No le di mucha importancia y me senté en mi asiento, esperando a que el juez llegara. En esta ocasión pedí que se cambiara al juez, ya que su actuación anterior no fue correcta, y creerle a un niño solo por ser un niño no estaba bien. Muchas veces los niños mienten, solo para conseguir lo que quieren. A diferencia de la vez anterior, en ese asiento estaría un experimentado y renombrado juez que llevaba nuestro caso, y fue así como inició el proceso. Al parecer, era una demanda de pensión alimenticia. Sus argumentos eran que incumplí con mis deberes como padre mientras estaba en prisión. Sí, como lo oyen, en prisión, pagando por un acto que no cometí. No se podía ser más estúpido, pensé. Mis abogados replicaron: «Señoría, ¿cómo pretendían que mi cliente pagara algo mientras estaba en prisión? ¿No es ilógico afirmar eso?» Los abogados de Mónica se miraban entre sí. Era fascinante verlos tan asustados como confundidos. Por un momento miré a Natalia. A diferencia de Mónica, Natalia se encontraba con tristeza. En su rostro se podía apreciar el lamento y la decepción. No entendía el porqué y tampoco me importaba mucho, la verdad. Ya no la consideraba mi hija y solo la veía como una persona que había arruinado mi vida por completo. La discusión entre abogados siguió por un buen rato, hasta que Natalia gritó: «Ya basta, ya estoy harta de esto, ya no quiero continuar». La sala entró en completo silencio. Todos esperaban las siguientes palabras que iban a salir de la boca de Natalia. Mónica intentó callarla, pero Natalia no le hizo caso y siguió: «Yo solo quiero el perdón de mi padre, ya no quiero dinero, no quiero nada, solo quiero su perdón». Hizo una pausa y me miró con sus ojos envueltos en lágrimas. «Papá, por favor, perdóname. En verdad lo siento y lo siento mucho». Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas, aunque sintiera odio por ella. También sentí amor. Nunca la había dejado de querer, pero por más que quisiera no podía simplemente perdonarla sin más. Regresé la mirada hacia ella y le dije: «Lo siento mucho, Natalia. No puedo perdonarte. Sufrí mucho en prisión. Acabaste con mi vida solo por un capricho tuyo. Un simple perdón no va a remendar las cosas». Volteé mi cabeza en dirección del juez. Sin alargar más la escena, dice: «Señor Peterson, entiendo que en su corazón pueda reinar el odio, pero recuerde que siempre puede existir el regocijo y la reconciliación». Interrumpí y le dije: «Señor juez, aunque entiendo su punto, no creo que eso sea para mí en este momento. Por favor, respete mi decisión». El juez me miró y con un suspiro profundo dijo: «Aunque no puedo hacer mucho por ti, Natalia, solo te puedo asegurar un abrazo de tu padre. ¿Aceptaría, señor Peterson?» «No», respondí firmemente. «Señor Peterson, aunque no lo quiera, debe aceptar. Es su hija, y aunque haya cometido ese error, debe quererla. Ven, Natalia», la llamó. «Ven y abraza a tu padre». Lo miré con desaprobación. «Yo no le voy a dar un abrazo a nadie», repliqué sintiéndome bastante enojado. «Está bien, señor Peterson. Nadie lo puede obligar. Lo que sí puedo hacer es dejar que su hija lo abrace». Me quedé inmóvil mientras Natalia me apretaba con sus brazos. Aunque por un momento llegué a sentir un poco de felicidad, todo se esfumó cuando recordé todo el tormento que había pasado. Era real y doloroso. Cuando acabó el abrazo, Natalia me dijo: «Papi, lo siento de verdad». No dije nada y volví a mi asiento. Ella también hizo lo mismo. «Bueno», continuó el juez, «ya que parece que todo está más tranquilo en el ambiente, terminemos con esto.
Aunque no quieras pagar por la pensión alimenticia, es tu deber como padre y lo debes cumplir. Así que debes darle la mensualidad, el 35% de tu salario por los últimos 5 años. Lo miré con odio, pero no dije nada. Si eso me libraba de esos demonios, era solo un poco de dinero a fin de cuentas. Así está bien, señor juez. Lo interrumpí antes de que azotara la mesa con su martillo. Quiero también una orden de alejamiento. Todos me miraron incrédulos. Ellos creían que un simple abrazo iba a perdonar todo lo que hicieron. El juez suspiró y dijo: está bien, te doy una orden de alejamiento de 20 metros de distancia, pero solo por 6 meses, mientras arreglas tu situación y vas al psicólogo. Finalizó azotando la mesa. Aunque no parecía una victoria, yo lo sentía como tal. Ya no volvería a ver a las mujeres que me habían arruinado la vida, y empezaría de nuevo, tranquilo, con las personas que realmente me importan. Las semanas pasaron. Tal vez no era como antes, tal vez mi vida no estaba llena de lujos y no me sobraba el dinero. Pero al menos el paso del tiempo me hacía sentir feliz. Pensé que nada podría arruinar mi momento, hasta que un día Ana me trajo una carta. Peter, mira lo que te acaban de mandar desde la casa de detención, me dijo. En su rostro podía ver cómo la preocupación y desesperación se tomaban la mano. La miré confundido. No entiendo a qué se debe esto, le pregunté. Según parece, las palabras se entrecortaban. Te están demandando por 3ª vez, pero ahora parece que es realmente serio. Si en este caso te llegan a considerar culpable, te pueden dar la máxima prisión. Esto en verdad me preocupó. La pena máxima era la pena de muerte. Quedé en silencio por un momento. El escalofrío de la noticia recorría todo mi cuerpo como un viento frío de invierno. Pero parece que ellas querían más. Sin embargo, esta vez sería distinto. Abro paréntesis. La historia todavía se extiende bastante y quiero que ya se alargó mucho el video, así que resumiré lo que sigue de la historia. Espero les guste. Decidí no dejar las cosas como estaban. Si querían guerra, la tendrían. Los padres de Ana, quienes siempre me apoyaron, me recomendaron un abogado de renombre, el señor Bellini, conocido por ser implacable, eficaz y su reputación de no perder ni un solo caso. Al reunirme con él en su oficina, le conté mi historia, desde mi encarcelamiento injusto hasta mi liberación. Bellini, frío y calculador, escuchó con atención, y aunque su actitud me intimidaba, aceptó mi caso, sin dudarlo, gracias a la intervención de Helmi, el padre de Ana. Quiero que me ayude a destruir a mi ex esposa y mi hija, le dije con una mezcla de rabia y determinación en la voz. Bellini me miró fijamente como si midiera mi convicción y me advirtió: una vez que iniciemos esto, no hay marcha atrás. ¿Estás seguro de lo que quieres? Tras una semana de reflexión, confirmé mi decisión. No solo buscaba libertad, buscaba venganza. Mónica y Natalia debían sentir la misma frustración y dolor que me habían causado. El día del juicio llegó, y con él una mezcla de nerviosismo y esperanza. Ana y su familia me acompañaron, brindándome el apoyo que mi propia sangre me había negado. Al llegar al tribunal me encontré con un espectáculo mediático. Mónica, mi ex esposa, estaba rodeada de periodistas disfrutando de la atención. Natalia, mi hija, parecía incómoda con la mirada baja. Los periodistas me acorralaron, lanzándome preguntas y acusaciones cargadas de prejuicios. Una mujer, sin embargo, me dio la oportunidad de hablar. Cuando expliqué mi versión de los hechos, Mónica intentó desacreditarme con lágrimas y dramáticos relatos de abuso según ella, pero Bellini estaba ahí, preparado para lo que fuera. Con una precisión implacable expuso las inconsistencias en los testimonios de Mónica y reveló que el juez original había sido cómplice de su plan para encarcelarme. Las pruebas falsas se desmoronaron una por una y el juez declaró mi inocencia. Mónica y Natalia fueron sentenciadas por prejuicio y manipulación. Ustedes dos deben pagar todos sus delitos por inculpar falsamente a una persona, dañar su reputación e intentar aprovecharse de ella, declaró el juez, mientras Mónica lloraba y Natalia temblaba del miedo. Sentí un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Finalmente la justicia había llegado. Sin embargo, no todo fue celebración. Natalia, en un momento de desesperación, corrió hacia mí suplicando perdón. Quiero tu perdón, papá. Sé que hice las cosas mal, pero no quiero pasar toda la vida así. Quiero volver a como éramos antes, dijo con lágrimas en los ojos. La miré sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Aunque seguía siendo mi hija, el daño que me había causado era profundo. No todo en esta vida era perfecto. Natalia, las acciones tienen consecuencias, le dije antes de darle la espalda y salir. Con el tiempo reconstruí mi vida. Me casé con Ana, quien se convirtió en mi roca, y juntos formamos una familia. Tuvimos 2 hijos, Emily la menor y José el mayor. Monté mi propio negocio y por primera vez en años
Sentí que estaba viviendo la vida que siempre había deseado. Mi familia biológica intentó acercarse varias ocasiones hacia mí, justificando su traición con excusas vacías. Teníamos que creerle a Natalia, los niños no mienten, me decían. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Corté todo contacto con ellos, protegiendo a mi nueva familia de su toxicidad. De Mónica y Natalia supe poco. Algunos conocidos me contaron que sus condenas se habían reducido por buen comportamiento, pero la vida en prisión no es fácil. Aunque no deseaba mal a nadie, sabía que el castigo que se merecían por los años de sufrimiento que me habían causado era el correcto. Hoy, 5 años después, mi vida es tranquila y feliz. Ana y yo hemos construido un hogar lleno de amor y respeto, lejos de las sombras del pasado. A veces pienso en Natalia y en cómo las decisiones que tomaron pudieron haber cambiado nuestras vidas. Pero no me arrepiento de haber elegido la justicia sobre el perdón fácil. Fue una elección dura, pero necesariamente me enseñó a valorar a quienes realmente me apoyan y no permitir el rencor definir mi futuro. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.